Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido. Amén. Verdaderamente, ojalá que sí sea. Que estés bendecido, dispuesto para que compartamos una vez más un poco sobre nuestra doctrina como católicos, ¿sale? Pero vamos a comenzar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Dios de amor, Dios de bendición y de verdadera sabiduría, a ti pedimos, Padre Santo, una vez más que te manifiestes, dándonos así pues a entender lo que hoy nos disponemos a compartir, y todo lo vamos a hacer en el santo nombre de Jesucristo, que es el que nos resguarda, nos respalda, nos ayuda para que todo esto sea posible. Dios bendito, a ti pues te decimos, ayúdanos, acompáñanos, ya que necesitamos que seas tú quien reine entre nosotros para que salga todo bien, que salga todo según tus preceptos, según tu voluntad y no según voluntad propia. Dado que nosotros humanamente tendemos a fallar, tendemos a decidir erróneamente, pero contigo, Padre Santo, todo va a salir mejor. Así lo creemos, pues, Padre Santo, acompáñanos en este día, más que lo que compartimos aquí, lo que vayamos a hablar sea para gloria tuya, y te lo ofrecemos, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios y Señor Jesucristo, y a la Santísima Trinidad, que es el mismo Dios divino a quien nos dirigimos cada día que compartimos. Hermanos, pues, hoy, como todos los días, como siempre, no todos los días, pero cada vez que compartimos un tema, por breve que sea, todo es importante, todo es importante. Entonces, hoy me gustaría compartir sobre el tema de la ofrenda, sobre todo tema que compartamos aquí, mi hermano católico. Ya te lo había dicho en alguna ocasión, todo es en base a que se me plantean a mí preguntas. Y en base a esas preguntas, pues yo, ¿verdad? Yo tiendo a prepararme, a investigar y para compartirte y juntos salir de esas ciertas dudas que hay, en varios puntos. Pues en este caso vamos a tratar sobre la ofrenda. Y sí, la verdad que a mí también te comparto y me asincero ante ti diciéndote, mi hermano católico, mi hermana católica, no, no me gusta mucho, no me gusta mucho, la verdad, hablar de dinero dentro de la iglesia. ¿Por qué? Te voy a dar mi punto de vista en cuanto a yo personalmente. No me gusta muy bien o no estoy de acuerdo, mm, precisamente por las críticas, precisamente por esas posibles críticas que sí las hay, siempre las hay. Entonces yo trato de mantenerme al margen en ese aspecto, de no mucho hablar de dinero. Pero hermano, hermana, católicos, es necesario que tratemos estos puntos entre nosotros para que conozcamos y sepamos, ¿verdad? El cómo se maneja la iglesia en este sentido, en cuanto a manejar el dinero que entra pues a la parroquia, a las parroquias, o ¿verdad? Ok, pues me ha tocado que me preguntan. Fue lo que me dio por hacer este video, esta pregunta de que el por qué la iglesia, que últimamente y que se pide mucho dinero, que pasan una vez, dos veces por misa con la canastita, y que lo que más me llamó la atención de cierta persona que
que supuestamente hasta se les había entregado un papel como para tipo comprometerte a que ofrendara cierta cantidad, lo cual, mi hermano, no es verdad, no es verdad, y por eso estamos aquí, para hacerte ver. Incluso antes de seguir con esto, mi hermano, mi hermana, saca tu Biblia. Perdóname por ser tan insistente en esto, de incitarte, de invitarte a que uses tu Biblia, pero así nos vamos a entender mejor, mi hermano. Y yo lo hago por el bien de todos, para el bien de nuestro crecimiento como cristianos católicos. Nosotros vamos a usar argumentos usando el sentido común, la lógica, ya lo he mencionado en otros videos o en algún otro momento, pero ciertamente vamos a ser bíblicos, porque incluso de las ofrendas, sin tomar en cuenta el temita ese del diezmo, ¿ok? Que no tiene nada que ver con la verdadera ofrenda en la iglesia. Un día vamos a tocar ese tema del diezmo, pero en su contexto, ¿sale? Hoy me enfocaré en la ofrenda. Eso sí es bíblico y es... Bueno, sigamos. Sí, ciertamente sí pasa una segunda ocasión de repente, no siempre. Pero, mi hermano, atento. La iglesia se pronuncia antes de, incluso, regularmente es cuando comienza la celebración de la misa, cuando la iglesia se pronuncia y anuncia, para que estemos al tanto, ¿verdad? Precisamente por si vemos que pasan una segunda vez con la canastita para recoger la ofrenda o la limosna. Atento a esto, mi hermano, mi hermana. Si lo usamos así, los católicos, la ofrenda o la limosna, y lo vamos a ver con las escrituras, ya verás. Pero comencemos y primero pongámonos en contexto en cuanto a lo que pasa en la parroquia. Y esto es exactamente lo que sí pasa en nuestras parroquias. Se nos dice, hermanos, hoy se recogerá una segunda colecta. Así lo dice mi hermano. Una segunda colecta. Dado que la iglesia tiene cierta necesidad. Así lo dice mi hermano. Y te voy a dar un ejemplo de ello. Cuando dice así la iglesia que va a haber una segunda colecta, es porque van a pasar una segunda vez para recoger ofrenda, ¿verdad? Pero sí nos dicen, es dado a que hay una necesidad, como por ejemplo los seminaristas. La iglesia apoya mucho a los seminaristas y los seminaristas, pues cuesta, ¿verdad? Sus comiditas o para los estudios que están recibiendo. Que te voy a decir, dicho sea de paso, tristemente, últimamente, no hay muchos seminaristas. ¿Y qué diéramos? Porque si hubiera muchos seminaristas, mi hermano, pero tristemente últimamente no lo es así. No hay muchos seminaristas. ¿Y si sabes qué son los seminaristas? Mi hermano, estoy siendo claro con esto. Creo que sí estoy siendo claro con esto. Los seminaristas en sí son estas personitas que están para discernir en el seminario, para ver si es verdaderamente su vocación el llegar a ser sacerdotes. Y ellos necesitan de nuestro apoyo, mi hermano. Ese es un ejemplo, que puede haber otros. La iglesia mantiene hospitales, mantiene lugares donde se les da de comer a personitas que no tienen un hogar, que en cierto momento tal vez sí tengan un hogar, pero no tienen trabajo y pues no hay para la comida. Tú sabes, mi hermano, mi hermana, cuando no se tiene un trabajo, así puedas tener una casita o un hogar, pero si no tienes un trabajo, se te va a complicar a comprar comida, a comprar ropita, y si tienes hijos, más triste es la cosa. Entonces la iglesia tiene sus ciertos lugares donde apoya para que las personas vayan a comer, incluso para que vayan a recoger ropa si así lo es necesario. Pero estos, mi hermano, son solo unos ejemplos de los cuales el por qué la iglesia
De repente si llega a pedir una segunda colecta, que es la ofrenda pues que nosotros podemos dar, y ofrenda o limosna. ¿Ok, mi hermano? Ese es punto número 1. Punto número 2, perdón. La iglesia no te obliga, nunca lo he escuchado y nunca lo vas a escuchar, a que te ponga una tarifa. No, mi hermano, la ofrenda o la limosna es aquello que cuando pasan, y tú bien sabes, mi hermano, que somos tan piedras, somos tan agarrados o codos, no sé cómo lo entiendas o manejes tú ¿verdad? El referirte a esto de que nos duele, pues, dar una cantidad consciente, pues, para que la iglesia, antes de que se me pase este dato también, antes de que la iglesia no te pone una tarifa como para que la iglesia pueda mantenerse en cuanto a pagar luz, en cuanto a... Tiene todos los servicios que un hogar tiene, mi hermano. Por lo tanto, sí necesita de dinerito, pues, para mantenerse. Pero de ahí a que se te obligue o se te ponga... No, mi hermano, no lo hace y no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Sabes qué es lo que tenemos? De que las personas que tendemos a criticar, porque eso es crítica, los que tendemos a criticar esos puntos de la iglesia que pide, que ya últimamente pide y pide dinero, tal vez se te mencione, sí, en 2 o 3 ocasiones en la misma misa, por eso sientes que pide y pide, pero no te exige, no te obliga. Te invita con ese repetir de invitarte a ofrendar, no te está obligando. Porque ya cuando pasan, ¿qué es lo que das? Depende de dónde estás. 1 peso, 2 pesos, $1. En el caso de aquí en Estados Unidos, que $1, hasta centavitos, que por ahí es lo que nos sobra, ¿verdad? Mi hermano, cuando Dios nos da mucho más, y sí está dentro de nuestras posibilidades poder decir, $5, sí lo tengo, $10, pero nos pesa y se nos hace mucho, mi hermano. Pero sigo con esto de que los que más juzgamos y criticamos estos pronunciamientos de la iglesia cuando pide, somos los que más tendemos a no dar. Es verdad, mi hermano, y perdóname, a veces cuando más nos duele es porque son los que somos así. Los que más criticamos son los que menos damos. Y no, mi hermano, nada más quería aclarar este punto y decirte, la iglesia no te obliga. La iglesia, tal vez en repetitivas veces en la misma misa, sí te hace la invitación. Por eso es que sientes como que pide y pide, pero no te obliga. Y tú no me vas a dejar mentir. Somos de los que damos ay, el pesito, el 2 pesitos ¿verdad? Mi hermano, no está mal. 1 pesito, 2 pesitos, porque las escrituras, y ahorita las vamos a leer, dice que tenemos que dar según nuestras posibilidades y según lo que nazca de nuestro corazón. Literal así lo dice y lo vamos a ver con las escrituras para que mi hermano, mi hermana, abre tu Biblia. Voy a ser insistente con esto, por lo que más quieras, y en el nombre de Cristo Jesús te invito. Abre tu Biblia, mi hermano. Esto respalda a lo que tu hermano en Cristo te está compartiendo. Y con eso te quedará más claro el cómo se maneja la iglesia. ¿Sale? Ok. Pues nos vamos a ir, mi hermano. Por si por el momento y por lo que sea no tienes tu Biblia, te pido que hagas los apuntes. O si de repente nos da trabajo, ¿verdad? Como a mí, que todavía me cuesta encontrar citas o manejarme en cuanto a buscar los capítulos y versículos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y te voy a decir algo, te comparto algo, mi hermano. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. No soy un experto en usar las escrituras y créeme, por eso digo, te comparto.
porque yo personalmente, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Dicho sea de paso, cuando menciones las escrituras y quieras decir el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, nunca te refieras a aquel Viejo Testamento, ¿ok? Antiguo Testamento. Pues ahí te va, mi hermano. De verdad, que todavía se me complica un poco para buscar las citas del Antiguo Testamento. Pero esta sí es, te digo, conmigo no te sientas mal. Entre nosotros como hermanos en Cristo, como familia, no te sientas mal porque esto así es. Pero pidiendo al Espíritu Santo, nuestro Padre nos va a ayudar. Ya verás que sí. No te sientas mal. Que batallemos, que se nos complica un poco. Pero ahí de poco a poco, ¿eh? Y en este caso, vayamos pues al libro de Eclesiástico. En el Antiguo Testamento, mi hermano, mi hermana. Anótale o búscale, ¿verdad? En lo que yo estoy aquí también. Eclesiástico, capítulo 35, verso 9. Vamos a irnos a las escrituras, mi hermano, y vamos a corroborar y vamos a aclarar esta duda o esa, ay, como que hasta con miedo cuando escuchamos de dinero. Por favor, mi hermano, no, 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 no. No te sientas obligado, no te sientas, ¿verdad? No te exige, no te obliga la iglesia. Pero esto quería compartirte esto y lo vamos a dejar claro para que a la hora de que vayas a sacar 1, 2, 3 pesitos, ¿verdad? Hágalo de corazón, mi hermano, porque la iglesia necesita tanto para sus propias necesidades como para apoyar, porque tiene mucho apoyo afuera de lo que es la iglesia como estructura. Tiene muchas ayudas fuera de la estructura como tal. Eclesiástico, mi hermano, una vez más, capítulo 35, verso 9. Y dice así, hablando de las ofrendas, ¿ok, mi hermano? Literal. Dice así, en el verso 9 del capítulo 35 del libro de Eclesiástico en el Antiguo Testamento, dice, da al Altísimo según lo que Él te dio, y con generosidad, conforme a tus recursos o posibilidades. Así lo dice aquí, mi hermano. Estamos leyendo las escrituras. Pongámonos en contexto para que entendamos que no es que te obliga la iglesia. Te invita y te invita de esta manera. Católico, atento, mi hermano. Da al Altísimo según lo que Él te dio. O sea, refiriéndose a que sí es porque el Señor ya te dio algo en cuanto a que ya tienes, ¿verdad? De dónde echar mano, que ya te ha bendecido para que puedas compartir. Por eso es que es clara y lo dice así la escritura, da al Altísimo según lo que Él te dio, según lo que Él te dio. Por eso en consiguiente dice, y hazlo con generosidad, conforme a tus recursos y posibilidades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es hermoso, mi hermano. Esto es hermoso cuando de verdad queremos buscar de Dios o saber de Dios o de la iglesia de una manera sincera. De no ser así, pues se te podrán mostrar de muchas maneras o muchas citas y tú vas a seguir con tu idea de que pues no te gusta porque no te gusta dar. Pero bueno, vamos a ir ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento, mi hermano, mi hermana, abre tus escrituras o haz el apunte, por favor, eso sí te invito. Que si de repente, porque estar aquí atento a escuchar o, ¿verdad?, a lo que se va a decir o cómo se plantea este tema, este punto, para que no te me entretengas, pero sí, es necesario que si la tienes a la mano, léela, si no, haz tus apuntes, pero si la lees después, que es importantísimo. Vamos a ser
perdón, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Lo vamos a leer desde el verso 1. Es el verso 2 donde es más, más específico el mensaje. Pero lo vamos a leer desde el verso 1. ¿Sale, mi hermano? Primera carta a los Corintios en el Nuevo Testamento, verso 1 y 2. Y dice así. Atento, mi hermana. Tú apúntale, por si no tienes lista tu cita. Apúntale y yo te la leo, ¿sale? Dice así, literalmente, mi hermano, cual sea la versión que tengas. Atención, y así lo dice, mi hermano, verso 1. En cuanto a la colecta en beneficio a los santos de Jerusalén, sigan las mismas instrucciones que yo di a la iglesia de Galacia, dice Pablo. Pablo es el que está escribiendo esta carta y Pablo es el que dice esto, ¿ok? A quien les envía estas instrucciones. Vuelvo y repito. En cuanto a la colecta en beneficio a los santos de Jerusalén, sigan las mismas instrucciones que di a la iglesia de Galacia. Verso 2. Atento, mi hermano, mi hermana católicos. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde en su casa lo que haya podido ahorrar, para que las donaciones no se recojan solamente a mi llegada. O sea, Pablo dice como que estemos ya listos, ¿verdad? Lo que nuestro corazón se nos ha puesto a ofrendar, ¿verdad? O esa limosnita que damos nosotros, porque por eso se dice así, limosna. Porque pues es algo que compartimos ahí, lo poquito, ¿verdad? Que podemos o queremos dar de repente. Dice así una vez más el verso 2 del capítulo 16 de Primera de Corintios. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde en su casa lo que haya podido ahorrar, para que las donaciones no se recojan solamente a mi llegada. Quiere decir que no a la hora de que él ya estaba ahí, anden a ver ¿qué se va a hacer? No. Nada más dice que por si algo se va a dar, que ya estén listos, ¿verdad? A eso se refiere. Pero aquí no habla ni de diezmos, ni habla de cantidades, ni de que es obligatorio. Dice lo que hayas podido ahorrar para la ofrenda del primer día de la semana, que es el domingo, cuando nosotros vamos a misa, mi hermano. ¿Sí sabes, por cierto, que el primer día de la semana es el domingo? Y es el primer día de la semana cuando nosotros celebramos la Santa Misa. Es el segundo texto, mi hermano, que te doy, para que sí, más o menos ya tengas un cómo se maneja la iglesia y no te frustres sintiendo que te obligan o que te ponen cantidades. No es así, mi hermano. No es así. Vamos a ir a otra cita. Y es la segunda carta a los Corintios. La cita anterior fue de primera carta a los Corintios. Esta tercera cita, porque ya son 3 citas que vamos a leer. Con esta es de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, verso 7. Mi hermano, un gusto me daría saber y que me comentaras que sí lees, que sí me acompañas a leer. De no ser así, por lo menos que haces tus apuntes. Apúntale, mi hermano. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Vamos a ver qué dice en cuanto a las ofrendas.
Dice así: que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón. Te lo he venido diciendo, mi hermano. Son escrituras, y de verdad, mi hermano, así se maneja la iglesia. Una vez más, que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano, estamos leyendo las escrituras. Ya nos pusimos un poco en contexto en cuanto a cómo se maneja y a lo vivido, porque yo lo que te comparto es de acuerdo a mis experiencias o a mi experiencia, ¿verdad? Y mi experiencia es esa, mi experiencia personal, y no es una parroquia o una iglesia a la que he asistido solamente, no, son varias, y no, yo no me he dado cuenta de que se nos exija o se nos obligue con cantidades, no, mi hermano, no, pídele a Dios y para que nos ayude con eso, a que no nos duela, que no nos pese, que no, ¿verdad? Cuando bien sabemos que la iglesia sí necesita para mantener sus propias necesidades y ayudar a los demás, porque así trabaja la iglesia, y es para eso que de repente sí vas a escuchar que pide en ciertas repetidas ocasiones en una misma misa. Vuelvo y repito, tal vez por eso se te hace como que la iglesia pide mucho, pero no, mi hermano, no es que pida mucho, nada más. Pues sí, como somos de cabezones y muchas de las veces nada más vamos a dormir, pues a lo mejor en una de esas te agarra despierto y te hace saber. Por eso repite 2 o 3 ocasiones que sí se va a pasar por una segunda colecta, pero es porque hay alguna necesidad. La gloria sea mi Cristo. Estoy siendo claro, mi hermano, mi hermana. Yo sé que me vas a entender. Yo sé que sí. Porque por eso he pedido al Altísimo que me ayude con compartir con estos temas para que yo pueda expresarme, tratar de ser claro y de que tú entiendas. Yo sé que sí. Bueno, pues vamos lo iba a repetir. Sí lo repito, porque me gusta y es bien claro y específico lo que se nos dice aquí del cómo se maneja la iglesia, ¿sale? Y luego vamos a saltar a otra cita. Sí, porque tenemos que ser bíblicos. Católico, no te me duermas, por favor, mi hermanito. Agarra tu Biblia. Si no tienes, cómprate una. Pero mientras, apúntele, mi hermano. Sí, capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, versículo 7, dice así: que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto su corazón, no de mala gana, no a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Bendito sea mi Cristo Jesús. Vamos a saltar a la otra cita, para no hacer tan largo, porque nada más sí quería tocar este punto, que sí es importante, todo es importante lo que podamos compartir aquí, porque vamos a tratar de esclarecer, de dejar claro, ¿verdad? El cómo nos manejamos o cómo son nuestras prácticas dentro de nuestra iglesia como católicos que somos, ¿sale? Para que sí vayamos formándonos y sepamos más de ello. Vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, mi hermano. Capítulo 2. Ya le piqué mal aquí, ya me fui a una que no era. Ya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Nos vamos a ir al versículo 44. Apúntale, mi hermano, espero en Cristo Jesús que me estés acompañando. O si es que tienes que escuchar el argumento de un hermano, porque por eso estoy aquí leyendo contigo las escrituras, ¿verdad? Pero mínimo sí haz tus apuntes, ¿verdad? Ok, mira lo que hacían. Y aquí
Te voy a parafrasear un poco el de qué está hablando aquí, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 44 en adelante, está refiriéndose a cómo se manejaba la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ¿verdad? Y mira lo que hacían, mi hermano, atento a esto. Dice, desde el verso 44, todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada cual. Mira, mi hermano, lo que hacía la iglesia primitiva, cómo se manejaban aquellos primeros cristianos. No andaban criticando, no andaban de egoístas, por decirlo así, porque muchas de las veces el no querer compartir un poco de lo que sí nos da Dios para que la iglesia siga adelante con su proyecto y la misma iglesia ayude a los demás, ¿verdad? Eso es egoísmo, eso es ser tacaños, eso es ser vuelvo y repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44 y 45. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Ah, qué bonito es esto. Qué bonito que así fuéramos nosotros. En vez de criticar que porque me pide la iglesia para que se mantenga. Y qué bárbaros, en serio. Pero te entiendo, mi hermano. Si tú de repente eres o eras, que espero ya tengas otra visión diferente después de ahora, después de haber tratado y explicado un poco este tema. Si eras uno de esas personas que te duele, que porque piensas que la iglesia tiene mucho, que hermano, tú no sabes realmente si la iglesia tiene mucho o no. Sí necesita para lo que ya te mencioné. No hay que ser así, no hay que ser egoístas. Y en vez de criticar, apoyemos con lo que puedas, mi hermano. Vuelvo y repito, porque así nos los dice estas 2, 3 lecturas que hicimos de las escrituras, así nos invita a dar. Y con alegría. Dice, de acuerdo a lo que haya dispuesto tu corazón. Sin obligarte, mi hermano. Sí te pide la iglesia, pero no te obliga. Sé honesto y reconoce que a lo mejor lo que no quieres es ayudar o dar porque crees que ya tiene mucho, pero no, mi hermano. La iglesia nos enseña a, como ya lo leímos, y es así, a reunir para que cuando nos vayamos a congregar demos lo que según haya dispuesto nuestro corazón y en cuanto a lo que ya lo leímos, ¿verdad? En el libro de Eclesiástico 35:9, donde se nos dice de que demos al Señor, al Dios, de lo que Él nos ha dado, dice, pero de acuerdo a nuestras posibilidades, o verdad, a lo que esté a nuestro alcance. Mi hermano, pues es algo muy simple, es algo muy sencillo, es algo muy, pero estoy siendo muy básico, yo sé, pero suficiente como para que te quede claro y no argumentes, o sea, erróneamente, cuando te digan, no, que por qué la iglesia católica, hermano, pues tú eres católico, y por eso son estos temitas, para que tú más o menos ya sepas cómo responder, y que ciertamente pues sí ya tengas otra perspectiva de verdad, de estas prácticas dentro de nuestra parroquia, de nuestra iglesia católica. Hermanos, asincerémonos ante los demás y digamos lo que es. La iglesia no nos obliga. Lo que pasa es que nos hace falta, pues, dejar la pereza. Ya te lo había dicho en otra ocasión.
que ciertamente la pereza es uno de esos 7 pecados capitales y pues no está bien. No está bien que por pereza o nomás porque le das prioridad a otras cosas, cuando tiempo sí lo hay, mi hermano, pero no queremos. Dejemos la pereza y formémonos. Formémonos y parezcamos aquí. Sale este proyecto, se está haciendo con ese fin, con ese de formarnos, como ya le he mencionado también en otras ocasiones, tipo catequesis, pues, ¿verdad? Aprendes tú, mi hermano, y aprendo yo. Y aprendemos juntos y aquí la voy a dejar. Espero pues si seas atento a estos puntos, a estos temas, para que ya no tengas ¿verdad? Para que ya no te refieras así a cuando la iglesia de repente pida dinerito, lo necesita tanto ella como para ayudar a otros que sí tienen necesidades. Hermanos, pensemos en eso, ¿verdad? No hay que ser egoístas, no hay que ser tacañitos. Y vamos a pedirle a Dios, claro que sí. Y por eso es que vamos a dejarlo aquí y haciendo una oración, dándole gracias al Eterno que nos permitió compartir una vez más. Y así haya sido corto este video, pero tratando de ser precisos en cuanto a lo que compartimos. ¿Sale? Lo vamos a hacer pues. Y ofrecer esto que lo hacemos para gloria de Cristo, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A ti, Dios, que una vez más me dirijo a ti, Padre bendito, a ti de verdadera y eterna sabiduría. Gracias, Padre Santo, por permitirme compartir una vez más con las personitas que no sé quién sean. No sé quiénes ni cuántas sean las que vayan a disponerse a escuchar de este material. Pero, Padre Santo, a quienes sean y donde quiera que estén, seas tú quien los toque con tu mano bendita y poderosa, Padre Santo, para despertar en ellos y en mí también más hambre, más sed de saber y conocer de ti, Padre Santo, por medio de la iglesia, que es a donde vamos y nos congregamos para ahí pues aprender de ti, porque eres tú, Padre Santo, quien has instituido esos medios por los cuales nos podemos formar, Padre Santo. De no ser así, nosotros en la calle no somos ni podemos hacer nada, pero yendo a la iglesia, ciertamente sí, Padre Santo, pero si dejamos la pereza, y a eso, Padre Santo, a eso voy y por eso me dirijo a ti, para que seas tú, Padre Santo, que rompa con todo eso que nos ata a las perezas, a la flojera, a no querer saber de ti. Despierta, Padre Santo, el hambre, la sed, para que queramos conocerte más, porque conociéndote podemos llegar a amarte, y ciertamente que si no te conocemos, ¿cómo te vamos a amar? Ayúdanos pues, Padre Santo, a que por gracia tuya, por el poderío divino, de alguna manera toques nuestros corazones y sí llegue el día en que podamos dignamente gozar de tu presencia. Padre Santo, confío y los más temas que puedan venir a que tú trabajarás con nosotros para que sí nos formemos y sigamos adelante buscando de ti, no de otras cosas, Padre Santo, porque de ti dependemos, no del mundo. De ti, bendito Dios. Por eso pues me pongo y me confío a tus manos. A mí, tanto a mí, que estoy para compartir, y a los que me escuchen de corazón, mi Dios bendito. Manifiéstate y muéstrate ante ellos. Te lo pido pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén.